La semana pasada vimos los dones del apostolado y los profetas. Y estos dones ya no están en función hoy en día. Es decir, ya no hay apóstoles. Hoy esos hombres que se autodenominan apóstoles en muchas iglesias son fraudulentos. Yo lo dije la semana pasada, si alguno viene aquí o este hombre que está aquí un día se levanta y dice, ahora ya no me llamen pastor, llámenme apóstol, échenlo. No lo reciban, no lo escuchen. Pero sabemos que hay en la televisión, en la radio, en todo lugar, que hay hombres que se autodenominan apóstoles. Y estuvimos viendo los requisitos para ser un apóstol. Ok, está bien, alguien me dice a mí, yo soy un apóstol. Ok, déjame medirte con los requisitos que da la Escritura. ¿Estuviste con Cristo? ¿Él te escogió directamente? ¿Estuviste con Cristo desde su bautismo hasta su resurrección, hasta su ascensión? ¿Él mismo te enseñó? Ya con solo eso, eso ya lo pone como una persona fraudulenta. Y por otro lado, podemos ver el estilo de vida que tienen estos hombres que se autodenominan apóstoles. Viven como ricos y famosos, se adueñan, ellos gobiernan, ellos ven a las personas como si fueran de ellos, los tratan como empleados. Ellos son superestrellas, son inalcanzables, son intocables. Y por otro lado, estuvimos viendo que estos dones del apostolado, el Señor escogió 13 nada más. El último que murió fue Juan, y de ahí en más ya no se mencionan apóstoles. Los discípulos de los apóstoles nunca se llamaron a sí mismos apóstoles. Los apóstoles nunca impusieron manos para transferir el apostolado a otros, no. Ellos impusieron manos para reconocer y para dar autoridad a pastores, evangelistas, maestros, pero nunca para decir, ahora tú eres un sucesor mío, un apóstol. Ya este oficio ya no se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 dice que ya ha sido puesto el fundamento de los apóstoles y profetas. El cimiento, un solo cimiento. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dios le dio a estos hombres revelación, cosa que no le está dando hoy en día a estos hombres que se autodenominan apóstoles. Y por otro lado estuvimos viendo el tema de los profetas. La labor de los profetas era secundar lo que los apóstoles enseñaban. En algunas ocasiones ellos recibían revelación de parte de Dios directamente, en otras no. Ellos lo que tomaban eran las enseñanzas de los apóstoles para transmitirlas. Y se me hizo una pregunta la semana pasada acerca de, porque estuvimos viendo en 1 Corintios 12 que Pablo dijo así, Dios primero puso apóstoles en su iglesia. Sí, primero Dios llamó apóstoles. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos que habían profetas. Y Pablo dice, en segundo lugar, profetas. Y en tercer lugar, maestros. Y entonces me preguntaban, pastor, entonces, ¿qué pasa con los profetas del Antiguo Testamento? ¿No están mencionados ahí? ¿No están tomados en cuenta por Pablo? Bueno, Pablo específicamente se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, hermanos, qué hicieron los apóstoles y qué hicieron esos profetas, ellos tomaron del Antiguo Testamento y lo interpretaron, lo aplicaron a la luz de ¿quién? De Cristo. Por eso Pablo dice, él dice a los corintios, somos ministros del nuevo pacto. Ustedes pueden ver, si leen la carta a los Hebreos, ¿qué hace el autor de Hebreos? Toma todos los elementos del Antiguo Testamento y los aplica a Cristo. El tabernáculo, las fiestas, las ofrendas, el día de reposo, él dice, se cumple en Cristo. Es en Cristo. Entonces por eso Pablo dice, nosotros somos ministros del nuevo pacto. Claro que ahí están implícitos. Claro que están, ¿dónde? En las enseñanzas
apostólicas. Vemos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos que dicen, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Entonces, ellos interpretaron los profetas, la ley y los salmos a la luz de Cristo, porque Cristo mismo lo hizo. Entonces, ¿están implícitos? Claro que sí, en las enseñanzas, en ese fundamento que ellos pusieron. Ahora, Pablo menciona otros dones que vamos a estar considerando en esta mañana: evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a empezar con los evangelistas. Los evangelistas y los pastores y maestros ocupan ahora su lugar en el plan de Dios para el avance de su reino. Ya no están los apóstoles, ya no están los profetas, pero ahora están los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando se habla de un evangelista? Alguien con saco, con corbata, que se reúne en un estadio y predica a las multitudes. Eso es lo que está en nuestra mente. Hombres reconocidos como Billy Graham, ¿verdad? Luis Palau. Estos hombres eran reconocidos por ser evangelistas, andaban en todos los países predicando el evangelio. Y luego le dejaban el trabajo a los pastores con las almas. Eso es lo que está en nuestra mente. Pero vamos a aclarar un poquito más, hermanos, que a la luz de lo que Pablo enseña, en cada iglesia deberían haber evangelistas. No de ese tipo. Claro que son usados por el Señor, pero en la iglesia deberían haber evangelistas también. Y en primer lugar vamos a ver la definición de los evangelistas. Los evangelistas son hombres, y entiéndase aquí, en mi parecer, creo que hay mujeres también. Porque el llevar el evangelio a toda criatura es una tarea también de las mujeres. Si no, nos veamos el ejemplo de las Marías. Cuando fueron al sepulcro, vieron que estaba vacío, se encontraron con el Señor, ¿y qué les dijo el Señor? Vayan, avísenle a sus hermanos. Y ellas llevaron el evangelio. Pero ellas llegan hasta ahí. Ya no son pastoras, ahorita voy a hablar de eso también. El término específico evangelista solo se emplea en este texto de Efesios. En Hechos se menciona también en 21:8, donde Felipe es llamado un evangelista, en Hechos 8. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, también se le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. ¿Por qué? Esto queda claro, hermanos, porque los pastores podrían decir, bueno, como yo no soy evangelista, soy pastor, yo no tengo que salir a las calles a predicar. No, Pablo dice, eres pastor, también eres evangelista. Tienes que predicar el evangelio. Tienes que llevar este mensaje a las personas también. Estas contadas referencias describen un ministerio vital, amplio y de largo alcance. Por eso es importantísimo en la iglesia. Y es necesario este don en la iglesia. Y creo que lamentablemente es un don que en las iglesias no se ha animado a los creyentes a hacer esta labor. Yo doy gracias a Dios por un ministerio que se llama Aguas Vivientes, en inglés Living Waters, y es un ministerio que está dedicado al evangelismo. Ellos se paran en las calles, en todo lugar, y están evangelizando. Conozco un pastor en México, este hermano es pastor, pero también sale a predicar el evangelio. Ahí está en los hospitales, en las calles, en las plazas. Hace poco sufrieron persecución, metieron presos a algunos hermanos que estaban con él predicando el evangelio. Y el mensaje que se da en el evangelista es fácil para él hablar de el llamado al arrepentimiento y al seguir a Jesucristo, entregar la vida a Jesucristo. En el caso de los pastores maestros, ellos terminan predicando y la gente no va a escuchar ese tipo de sermón. El evangelista tiene ese tipo de mensaje. El evangelista tiene la facilidad de captar la atención de la gente y dar el mensaje sintetizado y profundo también. Mete todos los elementos del evangelio y en cuestión de 5 minutos expone
ese mensaje y llama a las personas al arrepentimiento y a seguir a Cristo. Tienen esa habilidad. Tienen esa habilidad. Son fogosos. No pueden estar callados. Van en el Uber o están en el supermercado o van en el autobús o están con la familia y siempre están hablando el Evangelio. Siempre. Enfocados en eso. En el 2020 murió un hermano, algunos de ustedes lo conocieron, este hermano era pastor, pero yo creo que también él tenía esa obra, hacía la obra evangelista, Esteban Mendoza se llamaba él. Y este hermano plantó iglesias, y este hermano en cualquier lugar que andaba, siempre andaba ahí sus tratados, y él decía, le decía a los de las casetillas de los viajes, usted me da a mí el tiquete y tome, yo le doy esto a usted. Tenía facilidad de hablar el Evangelio. Era un hombre fogoso en cuanto al Evangelio. Y cuando nosotros vemos, hermanos, estas contadas referencias describen un ministerio vital, amplio y de largo alcance. Voy a mencionar algunos puntos que nos muestran eso. En primer lugar, ¿saben quién fue el primer evangelista? ¿Saben quién fue? Fue Dios. Dios fue el primer evangelista, puesto que Él dio de antemano la buena nueva. Vamos a Gálatas 3:8 para que lo veamos, cómo Pablo dice que Dios fue el primer evangelista. Gálatas 3:8. Dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas. ¿A quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí ya Dios estaba dando el mensaje del Jesucristo. Pero podríamos ir más atrás, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Eso es conocido como el primer evangelio o el protoevangelio. Después de que Adán y Eva pecan contra Él, Él los llama, les hace un juicio, pero les dice, pero, viene una simiente que va a salvarlos a ustedes. Dios mismo dio el evangelio, hizo obra de evangelista. Qué glorioso esto, hermanos. Pero también otros servidores que Dios tiene, sobrenaturales, los ángeles. En Lucas capítulo 2, versículo 10, se nos muestra que un ángel dio el evangelio, evangelizó. He aquí, dice, les doy nuevas de gran gozo, cuando anunció el nacimiento de Cristo a los pastores. Pero también nuestro mismo Señor Jesucristo anunció el evangelio. En Lucas capítulo 20, versículo 1, se nos dice que Jesús estaba anunciando el evangelio. Y evidentemente los apóstoles, en Hechos 8:4 se nos dicen que ellos estaban anunciando el evangelio. Ya ven, hermanos, es una obra de todos hacer obra de evangelista. Sin embargo, Dios dota a hombres en la iglesia específicos para hacer esta obra. Hoy en día se les llaman misioneros o también plantadores de iglesias. ¿Cuál es la función del evangelista en la iglesia y en el reino de Dios? Porque tenemos que decir que es el reino de Dios también, porque no se limita a una iglesia local, sino que tiene un largo alcance. Y vayan viendo ustedes, hermanos, amados en Cristo, que tienen el Espíritu Santo, examínense, pónganse en balanza, ahora sí, ya con el tema de apostolados y apóstoles y profetas, no. Pero a partir de aquí sí, se tiene que examinarse y decir, Señor, ayúdame, quiero verme ahí, en lo que tú me has dado, muéstramelo. Y yo les pido eso, hermanos, que ustedes oren así en esa dirección. La obra del evangelista consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que todavía no han creído. Es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. El evangelista no va a dar una serie de sermones ahí de justificación y regeneración. Ni siquiera va a usar esos términos. El mensaje es sencillo,
Es directo, pero sustancioso, porque sí usa palabras bíblicas, como arrepentimiento, confianza en el Hijo de Dios. Habla de la muerte de Cristo, del nacimiento, de su vida, de su resurrección, de su regreso. Y llama a la gente al arrepentimiento. Vemos ejemplos. Por ejemplo, Felipe. Felipe demuestra que el evangelista no es un hombre con 5 sermones ya preparados, 10 vestidos, trajes, 20 corbatas que sostienen giras programadas con espectáculos públicos. Así no estaba Felipe. Dice la Escritura que el Espíritu Santo le habló a él y le dijo: ve a tal lugar, ahí te vas a encontrar un hombre leyendo la Escritura. Y en efecto, él fue a un desierto, se encontró ahí con el eunuco y él le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? Si nadie me explica, jamás voy a entender. Y él estaba leyendo Isaías, del siervo sufriente. Y entonces, él dice la Escritura que a partir de ahí, él le habló el Evangelio hasta Cristo. El Espíritu Santo ilumina, transforma el corazón del eunuco y él dice: aquí hay agua, porque le habló del bautismo también. Él dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y él dijo: yo creo. Obra de evangelista. Se dice en la historia del cristianismo que en Antioquía se plantó una iglesia y probablemente fue el eunuco. Vean la obra de Felipe, el eunuco, y se forma una iglesia. Y dice la Escritura que él, bautizando al eunuco, el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó a otro lugar, a Azoto, para seguir predicando el Evangelio. Ahí no había un asunto de etiquetes, de vuelos y trajes. Espera, Señor, tengo que alistar los trajes. No, el Espíritu lo tomó y se lo llevó. Vayan, prediquen. Cuando la iglesia fue perseguida, en el libro de los Hechos, Hechos 9, la iglesia empezó a ser perseguida. Y mientras ellos iban huyendo de la persecución, ¿qué andaban haciendo los creyentes? Predicando el Evangelio. Unos hombres, dice la Escritura, se fueron para Chipre, allá predicaron el Evangelio, y de Chipre se fueron a Antioquía, allá predicaron el Evangelio, y ahí está la Escritura, nos dice que ahí habían iglesias, en Chipre, en Antioquía. La obra evangelista, hermanos, es continua. No se prepara nada de antemano, ya todo está preparado, el Evangelio. Los evangelistas del Nuevo Testamento eran misioneros y plantadores de iglesias como los apóstoles, pero sin el título y los dones de milagros. Quienes iban a los lugares donde Cristo no había sido nombrado y dirigían a las personas a depositar su fe en el Salvador. Luego enseñaban la palabra a los nuevos creyentes para edificarlos y luego seguían su camino hacia territorios nuevos. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Timoteo. Timoteo ilustra el hecho de que un evangelista puede ser identificado con iglesias locales en un ministerio prolongado que cumple el propósito de predicar y explicar el evangelio verdadero con el fin de contrarrestar a los maestros falsos y su mensaje dañino y condenatorio, así como para establecer la sana doctrina y vida piadosa. Y hermanos, aquí este tipo de trabajo se necesita en esta iglesia. Claro que si Dios lo llama a usted para ser un plantador de iglesia o un misionero, para salir, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero también el evangelista hace una obra en la iglesia local, discipulando a los nuevos hermanos. Aquí tenemos gente nueva. Hay un buen número. Y ya hay una familia pidiendo discipulado. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde? El Señor está diciendo: ¿quién irá? ¿Quién irá? Hermanos, estas personas necesitan ser cuidadas, necesitan aprender la doctrina, necesitan ser encaminados en la sana doctrina porque han sido expuestos a la falsa enseñanza. ¿Dónde están? Aquí el pastor no puede hacer todo, hermanos. Yo no tengo todas las capacidades. Yo no soy un superhombre. No.
¿Qué vamos a hacer con estas personas que están entre nosotros? Pero lamentablemente muchas veces estamos tan ocupados en nuestros proyectos, en nuestros caprichos, en nuestros berrinches, estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Y esta gente que Dios ha enviado a este lugar, urgidos, enséñenos. Yo veo esto, hermanos. La semana pasada esta familia me decía, enséñeme, enséñenos. Y yo con lágrimas en mi corazón decía, Señor, ayúdame a partirme en dos, ayúdame. Porque también hay otras situaciones que hay que tratar en esta iglesia. ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermanos? Esos siervos del Señor. Cantamos, al Cristo vivo sirvo. ¿Dónde están? Yo quiero verlos a ustedes, hermanos miembros de esta iglesia, a la par de estas personas nuevas. En vez de estar peleando entre nosotros, en vez de ver qué cosas hacemos que no tienen sentido, deberíamos estar buscando ocuparnos en trabajar con esta gente que lo necesitan. Oramos a Dios, Señor, manda gente nueva. Queremos que la iglesia crezca, pero el Señor envía gente y no hacemos nada. No olvido las palabras de mi hermano Tony cuando decía, hermanos, el Señor les está enviando gente. ¿Qué están haciendo para cuidarlos? ¿Qué están haciendo? Necesitamos este tipo de servicio, hermanos, en la iglesia. No necesariamente tiene que ser un pastor. No. Sí, un evangelista. Una persona que le enseña lo que usted ha aprendido de doctrina. Hay material, hay recurso. Tenemos material que usted pueda hacer uso de ese material. Que por la gracia del Señor Dios ha puesto frente a nosotros esos materiales para poder usarlos con ellos, entre nosotros. Estos hombres dotados por Dios son diseñados y dados a la iglesia de una manera única para alcanzar a los perdidos con el evangelio de salvación. Y toda iglesia debe considerar este ministerio de elevada prioridad. Es importante también, hermanos. Muy importante, es vital. Cada asamblea local debería levantar evangelistas, enviar algunos en operaciones misioneras. Ustedes vieron lo que nosotros recibimos, la gran bendición de tener aquí hermanos, jóvenes y adultos también trabajando juntos para poner un poquito de la palabra en el corazón de los niños y en nuestra mente también. Eso es hacer obra de evangelista. Pero también mantener a otros en la congregación de manera permanente, con el objetivo de enseñar, movilizar, dirigir a otros en el cumplimiento de la comisión de ganar a los perdidos para Cristo. Toda iglesia, hermanos, debería ser conducida por una combinación de evangelistas y pastores maestros. Ustedes saben, hermanos, los evangelistas ponen el evangelio, forman en las doctrinas básicas a la persona nueva y ahora el pastor continúa esa labor de alimentar mediante la predicación, mediante la consejería, mediante el cuidado. Pero estamos esperando, el pastor tiene que tomar a esos nuevos, evangelizarlos, a ver cuándo lo hace. Y nos quejamos cuando no lo hace. Bueno, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Y así, hermanos, vamos a estar llevando la palabra de Dios para la edificación integral. Yo creo, hermanos, yo creo. Puede ser que nosotros tenemos el potencial de crecer, pero no estamos listos para, si Dios empezara a traer más gente, las perderíamos. Hay un meme que decía ahí, aquí dejo este tema, pero como no están listos para conversar este tema todavía, y creo, hermanos, que Dios así nos ve. Toda iglesia tiene un potencial para crecer, pero tiene que haber disposición. Tiene que haber disposición de cada creyente. Hebreos dice, muchos de ustedes deberían ya ser maestros, pero todavía hay que tratarlos como niños.
Qué triste, hermanos, es ver una iglesia, creyentes que tienen 10, 15, 20 años. Y ahí están sentados en la silla, recibiendo, engordándose de palabra, de palabra, de palabra. Y no están ejercitándose para la piedad. Cuando tenemos gente que está llegando aquí necesitada de la palabra. Vamos a hablar ahora de pastores y maestros. Pastores es la traducción de la palabra en griego poimen, y el significado normal es pastor de ovejas, literal, pastor de ovejas. Hace énfasis en el cuidado, la protección y el liderazgo del hombre de Dios hacia el rebaño. Por otro lado, el término maestros, vean que esa palabra está, pastores y maestros. Esta palabra en el griego tiene que ver con la función primordial de los pastores. Y se aclara algo aquí. No todo maestro es pastor, porque en la iglesia pueden haber maestros, pero no necesariamente pastores. Pero todo pastor tiene que ser maestro. Todo pastor tiene que ser maestro. Todo maestro no necesariamente es pastor. Yo creo que aquí hay hermanos que tienen la habilidad de enseñar, no necesariamente son llamados al pastorado. Y hermanos, quiero hacer un llamado aquí a la iglesia. Ustedes aquí ven a un hombre solo en el pastorado. Tiempo atrás habíamos más pastores. Por circunstancias solamente quedó un pastor. Pero eso no es la voluntad de Dios, que hay un solo hombre aquí. No es la voluntad de Dios. Y yo quiero hacerle un llamado a ustedes, hermanos. Que esta exposición del tema de los pastores los inquiete a ustedes, primero, para orar, hacer ver la necesidad de más pastores, para orar por más pastores y para que el Señor inquiete a estos hombres que Dios ha llamado ya, para que entonces ejerzan el pastorado. Yo no sé cuáles son, Dios sí sabe. Y ustedes tienen un trabajo de estar con los ojos abiertos para ver quiénes Dios ha dotado para el pastorado. Y por esa razón vamos a ver lo que es ser un pastor. ¿Cuál es la función del pastor? Aunque la enseñanza, maestro, puede identificarse como un ministerio de por sí, en 1 Corintios 12:28 se hablan de los maestros. Pastores y maestros se entiende mejor como un solo oficio de liderazgo en la iglesia. Y aunque el significado no puede demostrarse de forma conclusiva en este texto, pero el texto de 1 Timoteo 5:17 muestra con claridad que ambas funciones van de la mano. Dice Pablo, los ancianos, entiéndase aquí los pastores, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pastores, voy a aclarar algo aquí, hermanos, también. Dios llama a la iglesia hombres para el pastorado que no necesariamente van a predicar, pero sí van a enseñar como maestros, o van a dedicarse a la consejería, o incluso van a dedicarse a lo administrativo. Y hay pastores que sí están dedicados al púlpito. ¿Cuál es la noción nuestra? Un pastor, púlpito. Tiene que predicar. Tenemos que verlo ahí. No necesariamente. A la luz de este pasaje, hay pastores que hacen otras funciones y no necesariamente predicar. Como lo mencioné, pueden aconsejar, pueden dedicarse a otras necesidades en la iglesia. Hoy podríamos pensar hombres que se dediquen a matrimonios también. Yo he visto iglesias que tienen pastores dedicados a trabajar con los matrimonios, a trabajar con los jóvenes, a trabajar con los niños. Surgen esas necesidades. Estas dos funciones
pastores y maestros. Definen al pastor que enseña. Al parecer hay pastores que no necesariamente están asociados a la enseñanza del púlpito. Como lo mencioné, pastores dedicados a la consejería, a la administración, pastores asistentes, entre otros. Pero en Efesios 4:11, la palabra pastor se emplea con la palabra maestro. Y la construcción del griego indica allí que los dos términos van juntos y que se podrían unir como pastor maestro o maestro pastor. Claro, el énfasis se hace en el ministerio de enseñanza que tiene el pastor. Por eso yo digo, todo pastor tiene que ser maestro. Poimen hace énfasis en el papel pastoral de cuidado y alimentación espiritual, aunque el concepto de liderazgo también es inherente a la imagen de un apacentador del rebaño. El enfoque del término poimen está centrado en la actitud del líder para ser calificado como pastor. Un hombre debe tener el corazón de un apacentador que cuida de otros. Y hermanos, no se fijen solamente en este hombre. Piensen, ¿dónde nosotros podemos ver a otros? ¿Dónde? Yo estoy completamente de acuerdo, como enseña la Escritura, que debe haber pluralidad de pastores. No importa el tamaño de la iglesia. Pueden haber 4 o 5 pastores. Donde sí cambia es el cómo se va a dedicar el pastor. Por ejemplo, yo estoy a tiempo completo. Ustedes me sostienen a mí porque hay una necesidad de esas. Pero si la iglesia empieza a crecer, ahora, ahí sí vamos a necesitar tal vez otro pastor. En Estados Unidos, las iglesias tienen la costumbre de 100 personas, o sea, para 100 personas, un pastor a tiempo completo. Pueden haber 10 pastores, pero uno va a estar a tiempo completo. Llegan a 200 personas, van a necesitar 2 pastores a tiempo completo. Un asunto práctico, eso no lo vemos en la Biblia, pero es un asunto práctico. Y entonces, les ruego, hermanos, que oremos al Señor también por eso, para que Él nos dé luz, para que el Señor inquiete más a aquellos que Dios ha llamado para el pastor. Ahora, vamos a ver entonces la función del pastor maestro. ¿Cuál es el papel de un pastor maestro? Al llegar a su fin de la era apostólica, el oficio de pastor maestro surgió como el nivel más elevado de liderazgo en la iglesia local. Y entiéndase esto, en términos de responsabilidad. No es que está en una posición súper especial el pastor y es el ungido de Dios y no. Estamos hablando de responsabilidad. Por eso tenía una gran medida de responsabilidad. Los ancianos estaban encargados del cuidado, la alimentación y la guía espiritual de la iglesia entera. No existía tribunal más elevado de apelación ni recurso más grande para conocer el corazón y la mente de Dios con respecto a los asuntos de la iglesia. Y voy a aclarar algo aquí también, hermanos, a la luz de la Escritura. En 1 Timoteo capítulo 3 se habla de pastores hombres, no de mujeres. No existe el ministerio pastoral femenino. Por ejemplo, lo que hoy llaman pastoras. No. Por ejemplo, usted lee 1 Timoteo 3, los requisitos de un pastor. Marido de una sola mujer, dice, no dice que sea esposa de un solo hombre, no, marido de una sola mujer. Y no se habla en término femenino. Algunos han usado pasajes como Gálatas, es que ya no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, pero no se refiere a la función en una iglesia, se refiere a la salvación, a la gracia. Otros toman el pasaje del Antiguo Testamento, Débora, que fue juez en Israel, se sentaba debajo de una palmera, pero eso fue un caso, fue algo casual ahí, algo específico. Fue una situación donde no había hombre que tuviera la valentía para gobernar Israel. Los hombres estaban pusilánimes. Y Dios providencialmente usó a Débora, pero luego podemos ver en qué termina la función de Débora. Hoy se hacen conferencias en algunos movimientos, las Déboras, y lo que están haciendo es devorando el liderazgo del hombre, en vez de promoverlo.
Porque Débora lo que hizo fue promover el liderazgo masculino. Cuando ya se levantaron los hombres, había un hombre que estaba liderando. Este hombre se llamaba, se me escapó el nombre, Barak se llamaba él. Y este hombre, Dios lo llama para que fuera a pelear, y Débora estaba ahí. Y él le dijo, Débora, ve conmigo. Y ella no dijo, entonces yo voy adelante, quite. No, ella dijo, yo voy, pero tú vas adelante. Eso es lo que hace una mujer, hermanos, piadosa. Promueve el liderazgo del hombre, no lo debilita, lo promueve. Lo anima a que tome las riendas. No lo desanima, sino que lo anima. Esto lo menciono, hermanos, para que tengan claridad. Mi esposa no es pastora, ella es esposa de pastor. Por ejemplo, ¿acaso todas las esposas de doctores son doctoras? ¿Son doctoras todas las esposas de doctores? No. Entonces, sería un error pensar que por asociación la esposa del pastor es pastora. No. Y lo primordial de todo es que no hay instrucción para mujeres para ser pastoras. Es una labor que Dios ha encomendado a los hombres. Y aquí entonces, hermanos, vamos a ver algunas responsabilidades, algunas funciones que tienen los pastores, entendiendo esto ya, aclarándolo. Primero, deben cuidar de la iglesia de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El versículo 5, Pablo dice que la obra de un episcopos consiste en cuidar de la iglesia de Dios. Esto implica con claridad que la responsabilidad primordial del pastor, del obispo, es encargarse del cuidado de la iglesia. Esa responsabilidad general involucra una serie de deberes más específicos. El más obvio de los cuales quizá sea la vigilancia y supervisión de los asuntos de la iglesia local. 1 Timoteo 5:17 dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí está hablando de honorarios, de doble honor. Y la palabra griega se traduce gobiernan. Se emplea 4 veces para hablar de las responsabilidades de los ancianos en 1 Timoteo. Una vez en 1 los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 12, donde se traduce presiden. Y una vez en Romanos 12:8, donde la función de presidir se lista como un don espiritual. Es decir, gobernar o presidir. Gobernar o presidir tiene el significado literal de ponerse de pie en primer lugar, no para que lo traten como un rey, sino para ser ejemplo. Para ser ejemplo de la grey. Por eso los requisitos de un pastor en 1 Timoteo 3, que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Que sea amable, que sea apacible, que administre bien sus recursos, que tenga buen testimonio de los de afuera. No es jugando el asunto, no es jugando. Pero sí Dios llama a hombres así y los capacita. Y habla también del deber de ejercer inspección y cuidado en la iglesia que es común a todos los ancianos. Como sucede con quienes presiden en la iglesia, los ancianos pastorales no están sujetos a autoridades terrenales. Por ejemplo, yo no tengo un jefe que me está diciendo, entra a tal hora y está ahí, pero sí tengo un jefe que está viéndome. Cristo. No tenemos sujetos o autoridades terrenales más importantes fuera de la asamblea local. Claro que también damos razón a la iglesia local.
Pero su autoridad sobre la iglesia no debe ser, como dice Pedro, por fuerza ni por poder dictatorial. Yo no puedo, hermanos, hay gente que tiene esta mala costumbre, se me acercan y me dicen, pastor, ¿me da permiso? Hermanos, yo no soy, Pedro dice que los pastores no somos dueños de la grey. Nuestra labor es cuidar, aconsejar, proteger, preocuparnos, llorar, hasta ahí. Pero yo decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, no puedo. Yo doy el consejo de las Escrituras. Y ustedes toman decisiones. Y las decisiones que tomen también tienen consecuencias. Porque como iglesia también tenemos que actuar. Y yo como pastor tengo que actuar. Pero limitado a lo que Dios ha dicho en su palabra. Nosotros debemos, los pastores, actuar mediante, gobernar, presidir mediante la instrucción en los preceptos divinos y su inculcación mediante el ejemplo fiel. Eso es. En segundo lugar, la otra función, predicar y enseñar. Los ancianos tienen la responsabilidad de predicar y enseñar. Deben determinar asuntos doctrinales para la iglesia. Y tienen la responsabilidad de proclamar la verdad a la congregación. Hay gente, hermanos, que piensan que he hablado con gente así. Voy a preguntarle a la iglesia qué temas les gustaría que predicara. Y entonces, eso no es una labor de cuidado, porque entonces estoy enseñando lo que la gente me está diciendo que yo enseñe. No. Una manera que es efectiva para un pastoreo es ver las necesidades que hay en la iglesia, no los gustos, sino las necesidades. Por ejemplo, antes de yo predicar Efesios, yo oraba al Señor, Señor, muéstrame qué situaciones, qué necesidades, qué cosas están pasando en la iglesia. Permíteme ver eso. Y si es tu voluntad, entonces predicaré lo que pienso que debo predicar. Cuando hay una pluralidad de pastores, eso se comparte. Ahora, ¿qué he hecho yo, hermanos? Lo comunico. ¿Qué he hecho yo? Algunos hermanos están siendo preparados con enseñanzas bíblicas y yo me reúno con ellos. Son 4 hermanos, de los cuales, como soy un pastor solo, yo me reúno con estos 4 hermanos para exponerles situaciones, decisiones que yo tengo que tomar. No quiero hacerlo solo. Y eso hasta que Dios levante a algunos de ellos o a otras personas para ser pastores. Y algo que yo voy a tener que poner en práctica con ellos es, hermanos, pienso predicar, cuando termine Efesios, pienso predicar este libro. Yo quiero escucharlos a ustedes. Y entonces ellos, porque puede ser que yo diga, veo esta necesidad en la iglesia. Y ellos me van a decir, no, hermano, lo que está pasando es esto. Ok, voy a tomarlo en cuenta. Y eso es lo que sucede cuando hay una pluralidad de pastores. Pero el pastor se preocupa por predicar y enseñar el mensaje, la palabra del Señor. 1 Timoteo 3, 2 al 7 dice, solo da una función que se relaciona con la enseñanza a los pastores. Dice que es apto para enseñar. Eso no se habla del evangelista, no se habla del diácono, no se habla de ningún otro don más que el del pastorado. Tiene que ser apto para enseñar. Todas las demás cualidades se relacionan con el carácter personal. Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9, también hace énfasis en la importancia de la responsabilidad del anciano como maestro. Porque el obispo debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La amenaza de maestros falsos en la iglesia ya era tan grande, hermanos, que una cualidad clave para liderazgo era la capacidad para entender y enseñar la sana doctrina. Vayan pensando, hermanos, ¿cuáles hermanos podrían estar aquí entre nosotros? Exhortar, en este versículo, corresponde al griego parakaleo, que significa literalmente llamar para acercar.
Y a partir de sus usos en el Nuevo Testamento, vemos que el ministerio de exhortación tiene diversos elementos. Voy a mencionarlos. La exhortación, la enseñanza, la predicación, persuasión, solicitud, consuelo, ánimo, reiteración paciente de la doctrina sana e importante. Esas 4 cosas. Perdón, 5 cosas. Pero también hay otra función, ocuparse en la oración. Los ancianos deben ser un recurso siempre disponible para quienes buscan respaldo en oración. Santiago escribió, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en Hechos 6:4, Pedro muestra que los ancianos deben acompañar su estudio y exposición de las Escrituras con la oración. Y dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En cuarto lugar, deben pastorear. Hechos 20:28. Pablo se reúne con pastores. Y ahí nosotros aprendemos que otra función del anciano consiste en pastorear. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Este concepto, hermanos, de pastorado están involucradas las responsabilidades dobles de alimentar y proteger el rebaño. Los versículos 29 al 30 confirman el énfasis en que el ministerio de protección realizado por el agente encargado del cuidado y la supervisión espiritual resulta esencial para contrarrestar la amenaza de los falsos maestros. El pastor, el anciano, como usted quiera llamarle, actúa como un pastor amoroso, cuidadoso del rebaño, pero nunca, hermanos, en las Escrituras se habla de una congregación como su rebaño o su grey. Personal. Los creyentes son la grey de Dios, dice Pedro. Y el anciano no es más que un mayordomo y centinela que sirve a esas posesiones preciosas de Dios. Como supervisores espirituales de la iglesia, los pastores maestros se encargan de determinar las políticas eclesiales. Esto se le llama la filosofía de ministerio. Ejercen vigilancia y supervisión continuas. Por eso, hermanos, ustedes no deberían enojarse. Cuando los pastores se acercan a ustedes, hermano, me da la impresión de que usted está en este camino. Veo estas actitudes en usted. No deberíamos enojarnos. Es parte del cuidado de los pastores hacia nosotros. Ordenar a otros al ministerio, es decir, delegar, presidir, enseñar, predicar, exhortar y refutar también. Sí, hay momentos en que el pastor tiene que sacar la vara. Hay vara y hay callado. El callado es para consolar, para animar, para traer paz. La vara es para el lobo. La vara también es para quebrar a veces una patita de una oveja que se ha salido, pero a la vez hay consuelo. Estas responsabilidades ubican a los ancianos en el eje focal de la obra de Dios en la iglesia neotestamentaria. Ahora, hermanos, un llamado a la iglesia. Todo creyente en la actualidad es deudor de manera directa o indirecta para con esta clase de hombres dotados de forma especial y a quienes Dios ha dado a la iglesia para su crecimiento y edificación. Qué triste, hermanos. Qué triste es ver a la iglesia cuando en las enseñanzas, en el pastoreo que hace un hombre que Dios ha llamado, sí, con defectos, con limitaciones, tal vez físicamente no es tan atractivo, económicamente tal vez no está tan bien, pero es el hombre o los hombres que Dios ha puesto en la iglesia y a veces la iglesia actúa con desprecio. Estimamos más a pastores de YouTube, Sugel, Miguel, MacArthur u otros pastores de otras iglesias porque no han venido a regañarme,
porque no veo los defectos de ellos. Y como dijo Sujel Michelén, atinadamente, hermanos, tengan cuidado, hablándole a las iglesias locales, tengan cuidado de hacerse un ideal de los pastores de internet. Yo no conozco, decía Sujel Michelén, yo no los conozco a ustedes. Yo no sé cuáles son sus necesidades, yo no sé cuáles son sus pecados, pero ustedes tienen un pastor que está velando, que está llorando, que está orando por ustedes. Tenemos deuda con nuestros pastores, hermanos. Ese es el llamado que hace Pedro, de nosotros tener en alta estima, y Pablo lo dice también, a nuestros pastores. Porque por medio de su predicación, enseñanza, exhortación, materiales escritos y otros ministerios, ellos dirigen a los perdidos a Cristo, enriquecen nuestro conocimiento de Dios y su palabra y nos animan a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es por esa razón que la Escritura dice que los ancianos deben ser dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y es por esa razón, hermanos, que la Escritura hace este llamado: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Los pastores locales, no el de internet, no el de otra iglesia. Como quienes han de dar cuenta. Un día, hermanos, yo voy a tener que darle cuenta a Dios por ustedes, no por la iglesia o los creyentes de otra iglesia, y por eso yo voy a ser la piedra en el zapato, hermanos. Y sigue diciendo el autor de Hebreos: permítanles ustedes que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. En estos momentos yo no me estoy quejando, y gracias a Dios por eso, pero temo eso, hermanos. Yo temo por eso. Y les voy a abrir mi corazón. Cuando hay una preparación en un sermón o en una enseñanza entre semana y llegan 4 o 5 personas y se conectan solamente 6 personas, qué desanimante es eso, hermanos. Qué desanimante. Porque cada vez que yo me siento frente a la computadora y estoy en el escritorio, hermanos, yo estoy pensando en cada uno de ustedes. En cada uno. En estos niños que están aquí, en los jóvenes y en cada persona adulta. Miembro, visita. Pero qué triste, hermanos, es ver que no hay interés. Y yo lo que digo es: Señor, ayúdame a no quejarme. Ayúdame a amar, ayúdame a ser paciente. Pero hay límites, hay límites. Ustedes tienen un trabajo también para con los pastores, y es cuidarlos, animarlos, ser atentos a la predicación, receptivos, dóciles. Y para eso, hermanos, ya para terminar, y sé que me he pasado con el tiempo, pero esto es necesario hablarlo, hermanos. Todos los dones que Cristo da a individuos y a la iglesia como un todo, son dones que Él mismo ejemplificó. Es cierto, las iglesias tienen pastores, tienen maestros, evangelistas, pero hermanos, tenemos defectos, estamos limitados. Y nosotros debemos estar con los pies en la tierra, de no esperar más de los pastores de lo que Cristo nos está dando. A veces estamos esperando más de los pastores que de Cristo. A veces estamos esperando que sea el pastor quien solucione mi problema, y como no lo soluciona, entonces me enojo, hago berrinche. A veces estoy esperando que sea el pastor que esté todas las semanas en mi casa, y como no lo hace, entonces me enojo. Hermanos, los pastores también tienen sus situaciones, sus problemas. Tienen que pastorear a su esposa, a sus hijos. Tienen que atender no solamente un problema, el problema de una persona, sino de un rebaño. Y lucha con sus propios pecados también. Aparte de eso, hay asuntos administrativos que atender. Y ahí el llamado, hermanos, de que nosotros pongamos nuestra mirada en el gran pastor y maestro. Si alguna vez existió un predicador por excelencia, fue Cristo mismo.
Si alguna vez existió un maestro, regente, encausador, guía, administrador, siervo, ayudador o dador por excelencia, fue Cristo. Él es la ilustración suprema y el ejemplo perfecto de todos los dones, porque sus dones para nosotros son regalos que Él da de sí en su gracia sobreabundante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas, hermanos, dos cosas. Y les ruego, les suplico que hagan eso, hermanos. La iglesia, en primer lugar, ustedes deben estar atentos para ver entre nosotros quienes tienen inclinaciones o conductas o están haciendo ya una labor pastoral sin ser pastores. Porque 1 Timoteo 3 dice, el que anhela el pastorado, buena obra desea, pero debe ser hallado. Él no dice, tiene que empezar a tener esta conducta. No, ya debe tener esta conducta. Por eso el llamado es, vean entre nosotros, hermanos. Vean entre nosotros. Y en segundo lugar, oremos para que los hombres que tengan el deseo de ser pastores sean hombres ya con todas estas cualidades que nosotros hemos considerado en esta mañana. Si ha habido queja o malentendidos, ¿qué hizo hoy un pastor? ¿Cuándo oró usted por esta iglesia para que Dios levante más hombres? ¿Cuándo? Y yo los animo a eso, hermanos, para que oremos en esa dirección. Oremos por evangelistas. Tal vez nuestra edificación va adelante, pero va lenta, porque los que tienen estos dones no lo están ejerciendo. Oremos entonces para que Dios inquiete a esos dones y empecemos a recibir esa edificación y a trabajar más en la unidad con más fuerza.